Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes, queridos hermanos, queridos amigos? Gracias que podemos encontrarnos. Otra oportunidad para compartir juntos el alimento diario. Recibimos el tomo nuevo, cuyo título es Embajador de Cristo. Por favor, anímese a compartir este alimento diario. Tiene una palabra muy animante que nos anima en este tiempo. Nos da gozo, nos da alegría, nos da fuerza y nos ilumina con la palabra de Dios, con la buena palabra de Dios que es por medio del amor de Dios. Dios es amor y no tiene otra cosa para nosotros, sino solamente amor, la cual se manifiesta y llega a nuestras vidas solo por su palabra. Acerquémonos pues a esta palabra. Vamos a compartir la primera semana de este tomo, cuyo título es Embajador de Cristo y Cooperador de Dios, basado en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20 y capítulo 6, versículo 1. Comenzando el día lunes, el título del día lunes era Escogidos para representar a Dios. Y vamos a tomar lectura en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Dice así: Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el versículo inicial para el compartir de todas las semanas y comenzamos hoy día lunes compartiendo este versículo y también se volvió a compartir el día jueves el mismo versículo, desarrollándolo para entender el corazón de Dios para con nosotros, sus embajadores. Leemos nuevamente: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hoy nosotros estamos en la era del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era la historia del pueblo de Israel como pueblo de Dios y forma una parte de la Biblia. La Biblia tiene la segunda parte, que es el Nuevo Testamento, que es a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta era nosotros fuimos escogidos para representar a Dios. Esto forma parte del ministerio del Nuevo Testamento. En el ministerio del Nuevo Testamento va al encuentro de las necesidades humanas, transmitiendo al hombre la vida de Dios y el Espíritu de Dios. Eso es el ministerio del Nuevo Testamento. Acudir a las necesidades humanas con Dios. ¿Con qué de Dios? Con la vida de Dios, con el disfrute de Dios que está en su presencia, que está en su palabra, y también con el Espíritu del Dios vivo, que es la realidad de tener a Dios hoy. Hoy Dios es el Espíritu y está dentro nuestro, dentro del ser humano, dentro del espíritu del hombre, para todas aquellas personas que han invocado el nombre de Jesús, que han creído en Jesús, empiezan a ser suplidos en todas sus necesidades con la vida y el Espíritu del Dios vivo y verdadero. Por eso él, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 15, Él dice que es Rey de reyes y Señor de señores. Él suple a tal punto nuestra necesidad que nos cambió por completo y nos dio una identidad para Dios y conforme a Dios, conforme a su voluntad y a su propósito. Hoy nosotros somos Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es el Señor de señores y también el Rey de reyes, indicando que nosotros mismos hoy podemos reinar en la vida y naturaleza de Dios. Hoy nosotros podemos reinar en la vida de Dios, en el gozo y en la paz y en la alegría que solo Dios puede llenar al hombre en su interior conforme a esta gran necesidad que hay en la humanidad. Tener paz, tener alegría, tener gratitud por lo que vivimos en el día a día, por lo que nos ha tocado a cada uno. Y si esto que nos ha tocado es algo negativo, Él lo puede cambiar porque tiene poder para hacerlo por medio de esa vida que está en el Dios vivo y verdadero. Por esa razón, este ministerio está relacionado con el vivir de los hijos de Dios.
y no con su obra. Nosotros vamos a leer en la palabra de Dios que nosotros fuimos comisionados por Dios. En el libro de Mateos, en el primer evangelio, cuando comienza el Nuevo Testamento, al final del libro de Mateos, ya cuando el Señor Jesús resucitó, Él nos comisiona a nosotros. Comisionó a los discípulos y también a nosotros por medio de esta palabra. Mateos capítulo 28, del versículo 18 al 20, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermosa palabra. Esta palabra se la conoce como la Gran Comisión, que hemos recibido todos los embajadores del Señor, todo lo que hemos sido enviados por Dios con esta comisión. El día martes el título es La gloria de ser enviados. Nosotros fuimos escogidos por Dios y fuimos enviados por Dios con una comisión de parte de Él. Por eso somos sus embajadores. Vamos a leer algunos versículos con respecto a que fuimos enviados. Esto se trató el día martes. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, también en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con Mateos, sigue con Marcos, después con Lucas y el cuarto es el Evangelio de Juan. En el capítulo 13, versículo 20, vamos a leer 4 versículos con respecto a que nosotros somos enviados. En cada uno de estos versículos hay algún detalle con respecto a que Dios nos envió. Capítulo 13, versículo 20 de Juan. Dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aleluya. Nosotros somos los enviados. Si alguien nos recibe presentando al Señor Jesús, también está recibiendo a Dios. Ahora leemos capítulo 20, un poquito más adelante, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora vamos a Mateo. Volvemos al primer evangelio, Mateo capítulo 10. Es bueno leer de esta forma, esto se llama estudio comparativo. Nosotros leemos del mismo tema en los distintos evangelios, en los distintos libros del Nuevo Testamento. Varias veces nos enseñó esto nuestro apóstol, nuestro hermano Esdras más, ¿no es cierto? Estudiar comparativamente la palabra, ver el mismo punto en los distintos libros, nos da distintas señales, nos enriquece con respecto al tema. En esta oportunidad, con respecto a que nosotros somos enviados de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y para terminar, Lucas capítulo 10, versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Nosotros hoy, si hablamos algo, es por la palabra de Dios. No es conforme a nuestros pensamientos, no es conforme a nuestro parecer, no es conforme a nuestra razón o a nuestra calidad de vida, a nuestra conducta de vida, no es conforme a nuestras obras o conforme a nuestros valores o conforme a nuestra formación. Nosotros hoy vivimos y actuamos por la palabra de Dios. De la misma manera, cuando hablamos la palabra de Dios. Y acá está escrito: el que a vosotros oye cuando hablamos la palabra de Dios, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha,
a mí me desecha. Esto es para las personas que no quieren oír la palabra de Dios, para aquellas personas que no quieren oír el Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación y habla de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hoy día nosotros como embajadores del Señor, nuestra actitud debe ser consecuente con la grandiosidad de aquel que nos envió. El día miércoles decía, embajadores reconciliados con Dios. En Romanos capítulo 8 vamos a leer. Romanos capítulo 8. Versículo 8 y 10, la primera parte. Romanos capítulo 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por sus vidas. Gracias al Señor que nosotros éramos enemigos, mas el Señor hoy nos hizo amigos de Él. Volvemos a 2 de Corintios capítulo 5. Ahora vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 20 inclusive. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este versículo es un versículo central en esta palabra que estamos compartiendo. ¿Por qué? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cómo es que el alimento diario nos hablaba, ¿no es cierto?, con respecto a este versículo, que generalmente la persona que ruega es siempre el más débil, el más frágil, ruega. Mas en este versículo habla de Dios, que es Dios quien está rogando. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el día jueves, vamos a tocar un poquito el día jueves, donde hablaba de este mismo versículo y explicaba que esta palabra rogase en el original griego quería decir parakaleo, que quiere decir, que significa traer una persona a su lado. Esto quiere decir la calidad, la posición, la experiencia que podemos tener nosotros como embajadores de Cristo, como embajadores de Dios. Es Dios mismo que se presenta a través nuestro, trayéndonos a su lado. Hoy Dios está con nosotros. Este Jesús que nos salvó, que es salvación para nuestras vidas, también es Emmanuel, es Dios con nosotros. Mas este Dios con nosotros quiere manifestar una salvación completa en nuestras vidas. No solo el hecho de que un día se nos presentó, nosotros invocamos el nombre del Señor, confesamos nuestros pecados, le entregamos nuestra vida al Señor, tuvimos una experiencia maravillosa de salvación y ahí se terminó. Sino que Dios quiere que nosotros seamos sus embajadores. Y nosotros como embajadores, volvemos al día miércoles, debemos tener la experiencia completa de la reconciliación. Debemos hacer lo que Él ordena. Debemos conocer lo que a Él le agrada y debemos saber cómo Él piensa. Estas tres características nos definen a nosotros que hoy en día estamos experimentando la salvación de nuestras vidas, estando reconciliados con Dios. Si yo hoy estoy experimentando la reconciliación con Dios, yo voy a hacer lo que Él ordena. ¿Cómo yo necesito estar reconciliado con Dios? Porque muchas veces, queridos hermanos,
Queridos amigos, nosotros somos engañados pensando que vamos a agradar a Dios con nuestras fuerzas, con nuestra obra. No, no es así. Hoy nosotros somos embajadores y Él está rogando por esto para que nosotros entendamos de que Él nos lleva de lado. Traer una persona a su lado. Él nos está llevando al lado suyo. Él es Él mismo como nuestro hermano mayor que nos justifica, que nos santifica y quien hace la obra en nuestras vidas por medio de su palabra y su misma presencia, el Señor como el Espíritu. Por eso, cuando nosotros estamos reconciliados con Dios, nosotros podemos hacer lo que Él ordena. Primer punto. Segundo punto, podemos conocer lo que a Él le agrada. Pero no como conocimiento exterior nada más, sino en nuestro vivir. En nuestro vivir nosotros nos damos cuenta que estamos cambiando y que lo que antes a nosotros nos hacía pecar, nos hacía ponernos mal ante la presencia del Señor porque no podíamos agradarlo por nuestra actitud, hoy nos damos cuenta que estamos cambiando, que Él nos está sustentando por medio de disfrutar su presencia, su vida, su naturaleza y a la vez conseguir el tercer punto como embajadores de Dios, que es saber lo que Él piensa. Antes éramos enemigos, mas hoy somos amigos de Dios. Y un amigo siempre ayuda, colabora, ama, es uno con su amigo, ¿no es cierto? Que en este caso es Dios. Gracias al Señor avanzamos. El día jueves el título, el embajador es un mensajero fiel. En este momento hablaba con respecto a mensajero fiel que la elección de Dios para con nosotros fue de Él mismo. No fuimos nosotros quienes elegimos a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros. Entonces, mediante la elección que Dios hizo en nuestra vida, hoy nosotros podemos decirle, Señor, amén. Aquí estoy yo. Ese día daba Isaías capítulo 6 versículo 8. Amén, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén, Señor, heme aquí, te entrego mi corazón. Te entrego para que cumplir tu deseo. Yo quiero ser uno, mi deseo con tu deseo, Señor. Entonces el Señor, a partir de esta entrega, Él empieza a escribir en nuestra vida, en nuestro ser, una carta. Y nosotros pasamos a ser cartas vivas de Dios. Pero no solo una carta viva de Dios porque Él escribe en nuestros corazones, sino que a su vez yo como embajador puedo escribir en otros. Leemos en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hoy en día, conforme a la palabra, dice que el amor de muchos se está enfriando, mas nuestro corazón es blando porque nos volvemos a Dios, porque aceptamos confiar en Dios, creer en su palabra, y el Señor puede así escribir por medio de su Espíritu en nuestras vidas. Y a su vez nosotros podemos transmitir esto a otra persona. Por eso nosotros debemos tener paz con el Señor. Debemos decirle, Señor, yo quiero tener paz contigo, yo quiero ser tu amigo. Esto forma parte de la reconciliación. Cada día en nuestras vidas, cada día en nuestro vivir, nosotros tenemos que tener este deseo. Señor, quiero tener paz contigo, quiero ser tu amigo. Entonces nosotros empezamos a experimentar en nuestras vidas que ya no somos de esta tierra, que nosotros tenemos una patria celestial, lo que trataba el día viernes, representantes de la patria celestial. En Juan capítulo 17 leemos, Juan capítulo 17 versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo que nos trae a Dios y lo que nos permite tener a Dios es su propia palabra.
La autoridad en nuestra vida, la presencia, la realidad y las obras de Dios en nuestra vida es a través de la palabra de Dios. Y el Señor Jesús dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El día viernes, representantes de la patria celestial. Para entender nosotros que hoy nuestra patria es de los cielos, no de esta tierra, está esta palabra, está este versículo. También vamos a leer en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nosotros debemos entender que hoy nosotros tenemos una patria celestial y somos embajadores del reino de los cielos. Somos embajadores de Dios. Entonces nosotros tenemos las herramientas que Dios nos dio, la vida que Dios nos dio, la palabra que Dios nos dio, la oración y el Espíritu del Dios vivo y verdadero. Leemos en Colosenses capítulo 3 y versículo 16. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Como nuestro ser natural y todas las cosas a nuestro alrededor nos quieren engañar, nos quieren hacer caer en la apostasía, en que nosotros también perdamos el amor. Mas querido hermano, querido amigo, nosotros fuimos hechos para que nuestro corazón arda con el amor de Dios y con el Espíritu del Dios vivo y verdadero. Mas no debemos aceptar apartarnos de la Biblia. Debemos leer la Biblia. Por eso dice así acá, en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. La palabra, debemos tener presente la palabra, debemos aferrarnos a la palabra y no dejarla de lado, porque esta es nuestra referencia para con Dios. Esto es lo que no nos va a dejar quedar sueltos, quedar perdidos, y nos va a dirigir siempre a Dios y nos va a afirmar siempre en Dios. El segundo punto, la oración. Y el tercer punto, el Espíritu. Estas son las tres cosas fundamentales en la vida del embajador de Cristo, del Hijo de Dios, del representante de Dios. Leemos en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde niños, la Biblia nos muestra que el pueblo de Israel enseñaba a sus hijos a leer con la Biblia desde los 5 años. Y no solo esto, sino que nosotros debíamos leer la Biblia, enseñar la Biblia, atarla, colgarla en nuestras paredes, en nuestras puertas, en nuestra casa, vivir por la palabra, andar por la palabra, atesorar la palabra, amar la palabra. Y esto nos permite a nosotros también tener una presencia de Dios en nuestra vida, una experiencia de presencia en oración, apoderándonos de esta palabra para poder orar a Dios, exigiendo a Dios, diríamos así, por medio de su palabra, por medio de la promesa. En la Biblia hay 35.000 promesas para que nosotros podamos recibir, creyendo en esta palabra, en estas promesas, la bendición de Dios en nuestra vida, la gracia, el Espíritu, el obrar de Dios en nuestra vida. El día sábado hablaba de la responsabilidad de los embajadores y el día domingo que somos colaboradores de Dios. Para terminar, vamos a leer el segundo versículo del tema central en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. Ustedes recuerdan que el primer versículo central era 2 Corintios 5, 20. Y el segundo versículo es capítulo 6, versículo 1, dice: Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano
la gracia de Dios. Hoy nosotros hemos sido comisionados, hoy nosotros somos embajadores del Señor y hoy nosotros tenemos una función en Dios. Pero no pensemos en ninguna manera que esto es por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, sino que es enteramente por la gracia de Dios. La gracia de Dios es todo lo positivo que pueda ser manifestado en nuestra vida, refiriéndose a Dios, viviendo el día a día para Dios, es por la gracia de Dios. Último versículo que leemos, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10, esta palabra del apóstol Pablo. Primera de Corintios 15, 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo, todos quienes leen la Biblia, desean ser como el apóstol Pablo por las tremendas experiencias que él tuvo con Dios, por la presencia que él tenía con Dios, por la sabiduría, por las visiones, por todo el trabajar que él llevó adelante en Dios, que ciertamente fue mucho. Mas él declara el secreto aquí: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Si yo quiero hoy día tener la misma experiencia, no rechacemos la gracia de Dios. La primera gracia es la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. Leamos la Biblia, amemos la Biblia, tenemos la oración, tenemos el Espíritu, tenemos poder predicar el Evangelio, esta buena nueva de paz, de gozo y de alegría para nuestros amigos, para nuestros vecinos. No tengamos miedo, no tengamos vergüenza. Esto va a tirar abajo barreras, ataduras, para que las personas puedan recibir gozo, paz y alegría. Que podamos seguir disfrutando cada día más del alimento diario, queridos hermanos, queridos amigos. Animémonos unos a otros a leer juntos el alimento diario. Busquémonos unos a otros, insistamos. No nos conformemos con leerlo nosotros solos, sino que procuremos compartir la lectura del alimento diario y todo lo que disfrutemos con palabras sencillas, poder compartirle a otros también. Hasta aquí, queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor les bendiga. El Señor Jesús les ama y avance día a día solo invocando el nombre del Señor. Oh Señor Jesús. Amén. Jesús es el Señor.